Sonic the Hedgehog. Hedgehog. Basinger. En los 90 no sabíamos inglés. Sonic the Hedgehog. Bueno, no sabíamos nada. El mundo era un lugar nuevo por descubrir y los videojuegos llenaban nuestras cabezas de personajes extraños que no sabíamos pronunciar. ¿Fue por eso por lo que todos nos lanzamos al Mario Bros? No lo sabemos. Lo que estaba claro es que tras el Beetlejuice, el Pato Darwin, el Wolfenstein y el el Fatal Fury, daba mucho gustito saber que existían juegos en los que nuestra pronunciación podía dar el pego. Por eso hoy, en Ficción Digital, el Alone in the Dark. Sí, ahora no sorprende a nadie que un personaje en 3 dimensiones se mueva por un mundo tridimensional y reaccione a objetos volumétricos. Pero en los 90 nos creíamos muy modernos por poner el salvapantallas del laberinto en el Windows. Éramos jóvenes, desenfadados, y un día llegaron a nuestras manos unos disquetes de 3,5 con unas pegatinas de 3M donde se podía leer Alone in the Dark. 1 de 4. Tras la instalación de sus 1,4 megas, tanto, tu flamante Sound Blaster se ponía en marcha. Un coche se acerca por la lontananza, y aunque ahora sea impensable, nos quedábamos a ver cómo hacía todo el giro. Cómo pasaba al lado de una rana y cómo ésta se escondía entre los matorrales. El coche se detenía frente a una lóbrega mansión. Y tras bajarse, nuestro personaje caminaba hasta la puerta, consumiendo una innecesaria cantidad de nuestro tiempo. Pero es que era un señor en 3D, que giraba y nos dejaba ver la cara oculta de los personajes, la que no da cámara. Era una de las primeras veces que controlábamos a una persona que no se movía en escorzo, y andaba... Bueno, andar seguía andando raro. Alone in the Dark está considerado como uno de los precursores de los juegos de horror y supervivencia, que más tarde tendrían su esplendor con las sagas de Resident Evil y Silent Hill. Desarrollado por Infogrames para PC, Alone in the Dark narra la historia de Jeremy Harwood, un conocido artista de Luisiana, quien, en 1924, aparece muerto en la mansión Louisiana d'Erceto. La policía investiga el caso y pronto da por confirmado el suicidio de Jeremy, pese a que todo apunta que una terrible fuerza maligna ha podido tener algo que ver, puesto que todos los dueños de la mansión han muerto en extrañas circunstancias. Sin pensar mucho en lo terrible que debía ser la policía de Luisiana para no investigar por qué tanta gente se suicidaba en el mismo sitio, Alone in the Dark nos daba la opción de elegir entre 2 personajes principales: Edward Carnby, un investigador privado contratado para buscar un piano ubicado en el desván, o Emily Harwood, la sobrina del fallecido, que buscaba una explicación al suicidio de su tío. Una vez dentro de la casa, los sucesos paranormales se irán sucediendo, y pronto nos daremos cuenta que estamos encerrados en una casa llena de secretos, que necesitamos investigar si queremos salir de allí con vida. De hecho, pese a que todos lo recordamos como un título de aventuras, lleno de monstruos y acción, la mecánica del juego se basaba más en la recolección de objetos y la lectura de los numerosos libros que nos contaban la historia principal. They are coming! I have freed hellish forces, and now the price must be paid. Pese a tener otra de las patadas menos glamurosas de los videojuegos,
Y uno de esos sopapos que da gusto dar. La mayoría de los enemigos de Alone in the Dark debían ser derrotados de una forma indirecta y no violenta. El juego está inspirado en multitud de relatos de Edgar Allan Poe y Lovecraft, y debía ser una adaptación del juego de mesa Call of Cthulhu. Pero pronto, Frederick Reynal, un fan de las películas de George Romero y Diario Argento, empezó a barruntar algo nunca visto: un videojuego de horror en 3D. Tras realizar un concurso entre los trabajadores de Infogrames, la diseñadora Jael Bagot asombró a todos por sus diseños basados en cuadros de estilo tradicional, y entre ambos formaron un equipo que empezó a trabajar en un nuevo juego, In the Dark, que pasó a llamarse Screams in the Dark, para luego ser conocido como The Old Dark House, y The Thing in the House, que fue cambiado por The Evil Fear, para volver a In the Dark, pero con un alón delante para reforzar la trágica naturaleza del juego. Pese a la indecisión del título, el guión de Alone in the Dark se escribió en 3 tardes. Debido a las limitaciones técnicas del momento, los escenarios están realizados en 2D, ahorrando memoria y espacio para los personajes poligonales. Y justo por este poco temor que le tendríamos al zombie poligonal, Reynal decidió ir contando la terrorífica historia a través de los polvorientos libros que nos encontraremos por la casa. Reynal también decidió dar el todo por el todo en lo referente a la ambientación sonora, pidiendo composiciones para cada monstruo, así como elementos de sonido para las diferentes acciones. Reynal estaba a tope con su juego y quería cuidar cada detalle de su futura obra maestra. Hasta que los amigos de Infogrames le pidieron que sustituyese el creado por Frederick Reynal por creado por Infogrames. Y es que todos veían que Alone in the Dark sería un éxito, y vaya si lo fue. El título salió en 1992 para PC en Europa, y en los siguientes años fueron abriéndose puertas por diferentes países y plataformas. El éxito llevó a continuar la historia de Edward Carnby en una segunda y tercera entrega clásicas. Una cuarta en 2001 y una quinta en 2008, en la que un servidor fue tester. Alone in the Dark también fue llevado al cine en 2 ocasiones, en 2 películas, a cada cual peor, dirigidas por el famoso director alemán Uwe Boll. Más de 30 años observan al primer Alone in the Dark, un juego que, obviamente, ha sido superado tanto en cuestiones técnicas como narrativas, pero en el que todos podemos observar las sólidas bases que afianzaron el género del survival terror. Un juegazo totalmente recomendable, tanto en su versión original como en sus reediciones posteriores, y que pronto tendrá un lavado de cara con el reboot que prepara THQ. Disfrutad del terror y cuidado al abrir la puerta.